año 1900, la suerte quiso que estas tierras del señorío de Vértiz fuesen a parar a un matrimonio un tanto peculiar para la época. Una pareja culta, cosmopolita, amante de los viajes, de la música y, por supuesto, de la naturaleza. Pedro Figa y Dorotea Fernández reformaron la casa-palacio y la capilla y ampliaron el jardín y construyeron un camino que llegaba hasta lo alto del monte Aizcolegui y preservaron el bosque que poblaba las laderas, y ellos consiguieron que ese bosque se llenara de vida. ¿Pero qué hicieron los nuevos propietarios del señorío para devolver la vida a este bosque? ¿Cómo se convirtió en el lugar ideal para las especies que lo habitan? ¿De qué manera influyeron la personalidad y las inquietudes de sus dueños en el destino de este señorío? Hoy caminaremos por los senderos del señorío de Vértiz y admiraremos su belleza más íntima, la del corazón de un bosque salvaje. Estamos en Olleregui, en pleno Pirineo navarro, a 40 kilómetros al norte de Pamplona y a 55 de San Sebastián. Quizás por eso Pedro Figa y Dorotea Fernández, que vivían a caballo entre ambas ciudades, eligieron este señorío como lugar de descanso. El Parque Natural Señorío de Vértiz comprende una superficie de 2.052 hectáreas y tiene dos partes bien diferenciadas. Esta de aquí, que es el jardín, y aquella de allá, más allá de la verja, es la zona montañosa, cubierta por un frondoso bosque atlántico. Las 3,5 hectáreas de terreno que ocupa el jardín albergan más de 120 especies vegetales distintas. Hay especies autóctonas y otras de diferentes lugares del mundo que Pedro Figa fue trayendo de todos sus viajes. Esta es una de las especies más llamativas del jardín, es la secuoya roja, que procede de California. Pertenece a una de las especies más altas del planeta. Llegan casi a tener unos 115 metros aproximadamente. Yo creo que esta debe de tener unos 40. Pero bueno, teniendo en cuenta que esta especie llega hasta los 2000 años de edad y esta solo tiene 150, pues es casi un bebé. No todo esto que veis aquí es obra de Pedro Figa y Dorotea Fernández. De hecho, ellos lo que hicieron fue ampliar el jardín desde la casa-palacio hacia adelante. Este era el jardín histórico, o zaharra, en vasco, y fue diseñado por el jardinero francés Félix Lambert, mientras eran dueños del señorío los marqueses de Besolla. Es interesante porque, digamos que a partir de aquí, haciendo una L, se amplió todo el jardín histórico y aproximadamente el jardín antiguo era una quinta parte del original. El jardín histórico de Vértiz está situado en la zona más baja del señorío, entre la zona de montaña y el río Bidasoa. Su perímetro está delimitado por un muro de piedra coronado por una verja de hierro. En su trazado paisajista predominan las líneas curvas en caminos, estanques y parterres, otorgándole un gran protagonismo a la naturaleza. En él podemos encontrar pequeñas construcciones de estilo modernista que le dan al jardín su carácter romántico. Este es uno de los árboles más viejos del jardín, el tejo común o Taxus baccata. Es muy bonito porque también es conocido como el árbol de la vida, pero también de la muerte, por su alta capacidad curativa y por su toxicidad. Su corteza y sus hojas son bastante venenosas, sin embargo tienen una sustancia que es muy apreciada en la medicina y que ha sido utilizada para curar algunos tipos de cáncer.
Ya en la antigua Roma se conocían las propiedades tóxicas del tejo. El ejército romano sufrió sus consecuencias en las batallas contra los galos, que envenenaban sus flechas impregnándolas con una sustancia obtenida de las hojas. Años más tarde descubrieron que ese árbol maléfico podía salvar vidas. El mismo emperador Claudio, allá por el siglo I, habló al Senado sobre los beneficios del jugo extraído del tejo, eficaz antídoto contra las mordeduras de serpiente. Este es el árbol de la vida y de la muerte, pero también del amor. O si no, ¿de dónde creéis que viene la expresión tirar los tejos? Pues de esto precisamente. Hay una tradición astur, no sabemos si es cierta o no, que los muchachos, cuando andaban buscando novia, se acercaban a sus casas y lanzaban unas ramas de tejo al balcón para que los padres supieran que andaban detrás de ellas. Pedro Ciga y Dorotea Fernández eran ecologistas convencidos, miembros de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Guipúzcoa y de otras asociaciones de protección de la naturaleza. Cuando llegaron aquí se dejó de pescar, se dejó de talar árboles y se dejó de cazar animales. Contaba una vecina de Oronoz, un pueblecito de aquí al lado, que Pedro Ciga llegó a despedir a un guardia forestal por verle arrancar hojas de un árbol. Esto no sabemos si es cierto o no es cierto. Lo que sí sabemos es que Pedro Ciga era un auténtico apasionado por la naturaleza. El bosque de Vértiz estuvo sometido a una sobreexplotación forestal durante largos años. Muchas de sus hayas y robles terminaron convertidos en carbón para las ferrerías de la zona. Otros árboles se talaron para vender su madera como material de construcción. A mediados del siglo XIX, antes de que el señorío llegara a manos de Pedro Ciga, sus dueños, los marqueses de Besolla, pactaron la venta de 19.000 robles y 1.000 castaños, destinados a la construcción del ensanche de la ciudad de San Sebastián. La tarea de extracción de los árboles duró más de 11 años. A mí este árbol me encanta, me gusta hasta su nombre, el liquidámbar. Es un árbol caducifolio de gran porte que procede del continente americano. Fijaros en estas hojas qué bonitas son. Son unas hojas estrelladas, ahora verdes, pero en otoño alcanzan unos colores rojizos, anaranjados, violetas, que le dan a este jardín y al bosque que hay detrás una variedad cromática característica de este lugar. Esta hoja, si la aprietas un poquito así, huele como a cítrico, huele muy bien. Pero este árbol, si algo tiene de característico, es una sustancia que se extrae de la corteza profunda, que es el estoraque, utilizado en perfumería. Es un estabilizador de esencias, donde lo que consigue es mezclar todos los componentes en uno solo, en una amalgama perfecta. No acabo de entender por qué esto se llama la pérgola de colores. Bueno, sí, en realidad sí. Vamos a ver, ¿veis estos colores de aquí? Bueno, pues lo que querían Pedro Ciga y Dorotea Fernández era, siguiendo con esa idea de, bueno, pues de generar sensaciones, de provocar emociones en el jardín, intentar representar lo que se percibe desde aquí en cada una de las estaciones del año. Por ejemplo, este rojo de aquí podría, si uno se asoma, parecer el otoño. Este azul de aquí podría parecer el invierno. Pero no solo eso, esta pérgola también tenía otra función, una función como de pequeño voyeur, de curioso.
en realidad, de intentar ver qué es lo que sucede fuera del jardín, porque el jardín tiene una cota más baja que los caminos que lo circundan. Entonces, viniendo hasta esta pérgola y saliendo por un pequeño camino que hay aquí a la derecha, digamos, Pedro y Dorotea podían asomarse para ver qué es lo que sucedía fuera del jardín. Pero estos no eran los únicos cristales de colores que había en la finca. En la reforma de la capilla barroca, el matrimonio quiso añadir una marquesina de estética modernista, que se cerró al exterior mediante una gran vidriera, restaurada recientemente. Dan ganas de meterse dentro, como con Mary Poppins, ¿no, Alicia? ¿Te imaginas dentro de la vidriera meterse? La verdad es que uno se imagina aquí dentro. ¿Tiene algo que ver esto con Bertiz o no? Totalmente, ¿Sí? totalmente. Esto está inspirado en Bertiz y es, yo creo que la idea hecha realidad de Pedro de tener aquí las 4 estaciones de Bertiz recogidas en el sitio donde ellos se reunían a tomar un café, que están ellos aquí tranquilamente. Tenemos aquí el invierno. El invierno, la primavera, yo creo que ese es el otoño. El otoño con las hojas, sí. Y esa barquita estaba en el agua antes. La tenían, ¿no? Además se llamaba Dora. Todos conocemos la explosión, ¿no?, de las vidrieras en el gótico, pero el modernismo es un nuevo momento, un resurgir de la vidriera. Además, coincide con el modernismo ese amor al paisaje, a la naturaleza, a las formas orgánicas, ¿no? Y aquí tenemos pues todo un repertorio. Hay muchísimos colores, mucha utilización del vidrio, haciendo juegos entre texturas, aguas del vidrio. A mí me apasiona el recurso de representar la nieve con ese vidrio grabado que da ese efecto como del hielo brillante, ¿no? Sí. Es un vidrio de 1908 texturizado de esa forma que incide en los rayos de sol, que es que parece la nieve al sol. A mí me parece maravillosa esta zona. Bueno, lo que diferencia seguramente del gótico sea la estructura de hierro que enmarca las vidrieras, que son, bueno, esto es muy francés, ¿no?, de Héctor Guimard, las salidas de París, de las paradas de metro, ¿verdad? Supongo que os documentaríais con estos lugares. Bueno, lo primero que teníamos que hacer era investigar, que no teníamos una referencia en la que se viese el panel completo. Acabaron en muy mal estado. Alguien consiguió conservarlas en unas cajas durante casi 30 años y a nosotros nos pareció que era el momento de recuperarlo, recuperar toda la forja e intentar recuperar las vidrieras. Todo lo que es la parte figurativa se conserva un 70, en algunas zonas algo menos, pero de vidriera original. Ha sido un trabajo absolutamente de locos. La parte inferior, esa estaba muy castigada y no se conservaron siquiera los fragmentos. Este es un sitio maravilloso ahora y era maravilloso entonces, ¿no? A la gente que se casaba aquí pues les gustaba venir a hacer las fotos de boda aquí. Eso fue para nosotros una ayuda muy importante porque trocito a trocito conseguimos hacer un poco el puzzle, ¿no? A través de las fotografías. A través de las fotografías, sí. Me vas a enseñar cómo, bueno, porque esto es una muestra del proceso de restauración, ¿verdad?, de la vidriera. Estos son, exactamente, son fragmentos que no hemos podido encontrar su ubicación definitiva. El vidriero que las desmontó en los años 80 hizo muy buen trabajo. Y gracias al trabajo que hizo aquel hombre, pues hemos podido recuperarlas. Pero imaginaros con las fotos que hemos ido reuniendo, pues que salía siempre la novia delante y nunca encontrábamos dónde venía esto, por ejemplo, ¿no? Algunas veces son muy finos, algunas veces se utilizan de forma individual y otras veces se doblan para conseguir un efecto de color lo más parecido a la naturaleza que es lo que ellos están intentando recrear. Se pone uno encima se de dobla, otro sí. para utiliza, mezclar, combinar los colores. Lo que hacíamos de pequeños, ¿no?, de los papeles de los bombones. Cuando nos acercamos a esta fuente circular, en el centro nos encontramos con un elemento un poco ambiguo. No sabemos si es un niño o una niña, no sabemos si es un fauno o una sirena, porque tiene elementos que nos confunden. Si os fijáis, aparece el cuerpecito de un niño pequeño, pero de repente aparece una cola que nos confunde con la de una sirena o la de un fauno.
El motivo central de esta fuente, construida en el siglo XIX, es un fauno de bronce, un fauno niño que sujeta entre sus piernas un gran pez. En la mitología romana, el fauno era el dios del bosque, capaz de adivinar el porvenir, escuchando los sueños de la gente o lo que le susurraban los árboles. Este de aquí es el ciprés de los pantanos. Es una especie muy curiosa porque es una de las pocas coníferas que pierde la hoja, es de hoja caduca, por eso se le llama ciprés calvo. Normalmente se suele situar en las zonas pantanosas y por eso a veces pues, en esas zonas llenas de agua saca las raíces fuera para poder oxigenarse. En este caso no, en este caso está, bueno, pues está cubierta de tierra, pero asoman unos elementos que son unas partes de las raíces que se llaman neumatóforos, por los que el árbol respira. Son estas piezas de aquí. Aquí se puede ver mucho mejor, en esta otra de aquí. Digamos que por estas piezas que asoman a la superficie, el árbol es capaz de oxigenarse y de respirar. Y también es una manera de estabilizarse. Este árbol, además, junto con el liquidámbar, al ir debilitándose la hoja hacia el otoño y adquiriendo esos colores pues, rojizos y anaranjados, llenan este jardín y este bosque, por lo tanto, bueno, pues de una riqueza cromática impresionante. Pedro Ciga estudió Derecho, pero nunca llegó a ejercer esa profesión. Se dedicó a administrar su propia fortuna, pero especialmente la de su mujer. Con la fortuna que llegaron a heredar, consiguieron comprar la finca del señorío de Vértiz. Les costó 650.000 pesetas de entonces, pero no la pagaron con hojas de ginkgo, la pagaron con billetes. Las hojas de ginkgo, como sabéis, estas de aquí, de este árbol, hace mucho tiempo se utilizaban como moneda de cambio por su especial capacidad curativa. El ginkgo biloba es un auténtico fósil viviente, la especie vegetal más antigua del planeta. En Hiroshima, el ginkgo es símbolo del renacimiento. Un año después del lanzamiento de la bomba atómica que arrasó la ciudad, un ginkgo destruido, situado a solo 1 kilómetro del epicentro de la explosión, volvió a brotar. Estamos en una de las partes más elevadas de esta zona del jardín. Desde esta construcción, que es un mirador de 3 plantas, importante, podemos ver el río, que en este caso es el río Baztán, y un poco más allá, pasado el puente, tenemos el río Bidasoa. Se pueden apreciar aquí de vez en cuando salmones que van subiendo el río y se escucha también el murmullo del agua, pero también es un placer descubrir todos los estilos que encierra esta pequeña construcción modernista. Tenemos cierta inspiración oriental y también tenemos una inspiración importante en la arquitectura de Viena de principios de siglo. En realidad aquí se aunan prácticamente todos los estilos que pueden definir el movimiento modernista. Mónica, ¿qué estás contando? ¿Las teselas o qué? Pues no, aquí mirando un poco las macetas, a ver cómo están, pues que hay que mirarlos de vez en cuando y que no deterioren. Nos acaban de restaurar y ahora las tenemos aquí para empezar a darles otra vez uso. ¿Y que tienen motivos de algunos vegetales, otros geométricos? Sí, es variado, la verdad es que son muy variadas. Bueno, aquí lo que se solía tener son arbolillos, que eran normalmente naranjos o limoneros, solían ser. Entonces, en verano estaban distribuidas por el jardín y en invierno pues, se traía este recinto
que bueno, este tipo de recintos son invernaderos, pero un poco especiales, por lo tanto tenían el nombre de orangeries. Orangerie, este es un nombre muy clásico de la jardinería, pero debían ser pequeñitos, ¿no? Porque Eso es, sí, primero, al final... Primero para traerlas y luego Exacto. porque no... El objetivo era que en invierno aquí las plantas estuvieran bien y no sufrieran con las heladas, porque estamos también cerca del río. Además de cítricos, ¿había otros...? No, normalmente eran cítricos. Puntualmente alguna vez sí que comentaban que alguna cícal o si estaba en maceta también lo traían, porque eran también aquellas plantas, no que igual por necesidad de la planta, sino por las macetas, porque bueno, son macetas que con las heladas pueden sufrir. Vamos a verlo aquí fuera porque lo vivimos mejor desde Claro, fuera. El jardín, exactamente. vente conmigo. Muy bien. ¿Nos hacemos una tila? Vale. Aunque tienen que estar secas, ¿no? Eso es, tienen que estar secas, no Estas así son las directamente bolitas todavía está muy frescas. Las bolitas del tilo. Exactamente. A ver si nos tranquilizamos en este mundo tan Sí, convulso, ¿no? Exacto. ¿Cómo se riega el jardín? ¿Cómo se mantiene? Bueno, aunque sí que hay un sistema de regadío, la verdad es que este jardín, por la ubicación y por la zona en la que está, no solemos regarlo. Hay flor de temporada, evidentemente en verano sí que se riega esa, pero el resto no, porque bueno, aquí aunque hay días como los de hoy, ¿no? Muy soleados, pues normalmente, no sé si todas, pero la mayoría de los días a las mañanas tenemos rocío. Y ya solo con eso ya, bueno, pues hay un regadío de la hierba y no hace falta. Estos paseos de provocar emociones, ¿no? Muy propios de principios de siglo. Sí. Es verdad que, bueno, pues según las estaciones, pues tienes unos colores u otros, pero es verdad que se plantaban plantas y arbustos que a lo largo de todo el año hubiese diferentes colores. Por eso podemos tener en invierno las camelias, sí, que están floreciendo, luego ya vienen con las glicinias, que florecen 2 veces al año, y luego en verano tenemos otro tipo de campsis, tritonias, están las azaleas. Una vez concluida la reforma de la Casa Palacio y la ampliación del jardín, Pedro Ciga y Dorotea Fernández decidieron intervenir en el bosque, implantando en él un modelo de conservación de la naturaleza innovador. Lo primero que hicieron fue acondicionar algunas sendas para poder pasear, lo que llamaron los Caminos del Almo. También colocaron bancos de piedra en lugares estratégicos de impresionantes vistas. La lamía es una criatura mitológica que habita los ríos y a veces se la ha visto a las orillas peinándose sus largos cabellos de oro. Es tan temida como odiada, sin embargo, se la conoce por ser la guardiana de los bosques. No en vano, es una figura central del escudo del señorío de Bertiz. Aunque Pedro Ciga fue siempre especialmente estricto en cuanto a la prohibición de talar árboles en su bosque, en una ocasión no tuvo más remedio que ceder. Fue durante la Guerra Civil Española. Debido a la gran demanda de postes eléctricos, decidió autorizar la tala de castaños con la condición de que solo se aprovecharan los que ya estaban secos. En la actualidad, el bosque se cuida con el mismo esmero que puso en él su promotor. Esto es bosque atlántico, esto es roble, saya, es castaño. Sí. Eso es, a ver, el hayedo es la planta que más superficie ocupa en Bertiz, de 2.052 hectáreas, pues la mayoría de toda la parte alta es haya. Roble también, sobre todo en las caras que miran ahí al sur, sudoeste, y castaño un poco disperso por todo. Pero esto no era así hace 100 años, ¿eh? Cambiaron la filosofía, hasta entonces era uso tradicional de carboneras, sacar carbón, caleras, ganado en el monte, cerdos, vacas, ovejas que aprovechaban los pastos que había, las bellotas, y era un bosque muy abierto, de esas, de castaño, de... O sea, que había pasto y ganado, fundamentalmente, Sí, no sí. estaba tan cerrado, ¿eh? Eso era, el manejo tradicional del bosque fue ese durante siglos, y ahora estamos viendo el bosque después de 100 años o 120 años de cambio de filosofía, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que el haya es el árbol que más se ha expandido, ha cogido casi toda la superficie. El roble se queda ahí un poco más
le cuesta más, necesita más luz Sí. para regenerar, y el haya, en cambio, bueno, nada que haya un agujero en el bosque, ¡buah!, se llena de planta, zacardá, que la llamamos, ¡buah!, Sí. salen para arriba y lo cubre. El roble, para regenerar, necesita luz, y aquí hay cada vez menos luz. El bosque se maneja el mínimo, solo se limpian los caminos principales para que se pueda pasar, y el resto ahí se queda. O sea, si se cae un árbol por un... Se cae un árbol y se queda ahí. Ahí se queda. pudre y se lo comen los hongos, las bacterias, los picatroncos. Y sí, ¿Es el pájaro carpintero? pájaro ¿Qué? carpintero. Es un Picatronco. sitio, es muy buen sitio de picatroncos este. Sí, buah, de lo mejorico que hay por aquí, sí. Perdón, estoy viendo un escarabajo, mira. A ver, Espera, este es un carábido. Este es de los interesantes de bosque. este nos acompaña en el programa. Sí, ya lo hemos veis? visto. Color y además metalizado. cerca de las palmeras lo hemos Sí. visto. Mira. Bueno, pues todo esto es lo que tiene Bertiz, ¿no? Una calidad que no se ve en muchos sitios. Ha madurado, diámetros grandes, musgos, líquenes, plantas, escarabajos, murciélagos, picatroncos, bueno, ecosistema rico. Aquí encontramos plantas que fuera de aquí no es fácil encontrar. Esto es una calera. Esto es una calera. Una calera. Vale, en la calera sacamos cal. Para eso necesitamos piedra caliza. Llenan de piedra caliza esa parte de arriba y por aquí abajo hacen un fuego. Para hacer fuego, madera, ¿vale? ¿De dónde? Del parque, ¿vale? Entonces, claro, esto funcionó durante siglos, para manejarlo, cortar la madera. Entonces se hacía un fuego y se tenía que cocer la piedra caliza. Es un poco una cosa rara porque el monte tiene poca piedra caliza. Ajá. Bertiz, sí, es sobre todo silicio, es rojo. Y la caliza está aquí, en esta peña de aquí. Entonces sacaban la piedra caliza aquí, la traían, sacaban cal, que era muy importante para los campos, para abonar, para subir el pH. Esto es muy ácido, llueve mucho y pHs bajos, entonces con cal pues la tierra produce más y es mejor. Ya, los caseríos de Bidasoa son rojos, ¿no? Casi Sí, todos sí, los de aquí sí. abajo. La obsesión de Pedro Ciga por la naturaleza ha hecho que hoy podamos tener este bosque con estas dimensiones tremendas, que para poder pasear por él hace falta una brújula, si no te perderías. Él, además, dejó escrito en su testamento que por este bosque no pudieran ni circular carruajes, ni coches, ni motocicletas, ni absolutamente nada. Por eso, como homenaje a él, hemos decidido hacer este recorrido caminando. Una media de 80.000 visitantes recorren cada año los senderos del bosque del Parque Natural de Bertiz, disfrutando de la apariencia intencionadamente descuidada de este paisaje. ¿Os habéis fijado cómo aquellas montañas del fondo se ven algo más azules? Bueno, eso se debe a las partículas de aire y al grado de humedad que hay entre aquellas montañas y nuestros propios ojos. Durante el Renacimiento, esto se acuñó como la perspectiva aérea y fue Leonardo da Vinci el que nos lo explicó. De hecho, llegó a decirnos que el que quiera ver las montañas 5 veces más lejos, que las pinte 5 veces más azules. Está claro que el amor de Pedro Ciga por la naturaleza no tenía límites. Ni siquiera su propia muerte consiguió limitar este profundo sentimiento. Pedro Ciga, que murió sin descendencia, legó el señorío de Bertiz a Navarra, pero con la exigencia expresa de mantenerlo exactamente con sus mismas condiciones. El Parque Natural Señorío de Bertiz, con su bosque y su jardín, son el reflejo de un espíritu libre, de un hombre respetuoso con la vida que regaló al mundo este paisaje de cuento de hadas.